Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con Argentina, donde el presidente Javier Milei y 18 gobernadores provinciales suscribieron el llamado Pacto de Mayo en la ciudad de Tucumán. Veamos parte de las declaraciones de Milei. Vemos que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito, porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer, porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina, y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! El 1 de marzo, en su primer discurso como presidente de la República ante el Congreso de la Nación, Javier Milei convocó a expresidentes, gobernadores provinciales y líderes políticos a reunirse para suscribir un nuevo pacto social, un nuevo contrato social en Argentina. Inicialmente estableció como fecha el 25 de mayo, una fecha patriótica en el país, y la cita era en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, a raíz del retraso en la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, esta fecha acabó siendo postergada y se modificó el lugar para la suscripción de este acuerdo. De este modo, tenemos que este 9 de julio en la ciudad de Tucumán se reunieron diversos líderes políticos, empezando por el presidente y los gobernadores provinciales, así como el gobernador de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para suscribir este acuerdo llamado el Pacto de Mayo. Y bueno, el evento se realizó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que es la capital de la provincia del mismo nombre, y en un edificio histórico, que es la Casa de Tucumán, también llamada Casa Histórica de la Independencia. Bueno, ¿a qué se debe que se suscriba un llamado Pacto de Mayo en el mes de julio? ¿A qué se debe esto? Esto se relaciona con la historia de Argentina. Y es que el Pacto de Mayo, que tenía como fecha inicial el 25 de mayo, se refiere y toma una fecha relacionada con el proceso de independencia de Argentina, específicamente la Revolución de Mayo, un proceso, una serie de hechos revolucionarios que se dieron entre el 18 de mayo de 1810 y el 25 de mayo de ese año, fecha en la que se establece la primera Junta de Gobierno, que es el germen de las Provincias Unidas de Río de la Plata, que posteriormente dan lugar a la actual República Argentina. La Revolución de Mayo dio inicio al proceso y a la guerra de independencia, y esta junta desconoció a las autoridades virreinales. Bueno, en vista de que no se pudo suscribir el Pacto de Mayo en el mes de mayo, se escogió otra fecha histórica para Argentina. Esto es el 9 de julio. Fecha de la proclamación de la independencia de Argentina, precisamente en el mismo lugar en el que el llamado Congreso de Tucumán suscribió el Acta de Independencia en 1816. Bueno, teniendo presente esto, Revolución de Mayo en 1810, proclamación de la independencia en 1816, es que Javier Milei ha escogido estas fechas con el fin de llegar a un acuerdo que implique una suerte de nuevo pacto social en Argentina. Y bueno, teniendo presente el motivo de estas fechas, pasemos a los acuerdos, a los puntos y los compromisos del Pacto de Mayo. Se trata de 10 compromisos. Tiene 10 puntos este pacto y son los siguientes. Para empezar, en número 1, la inviolabilidad de la propiedad privada. La propiedad privada es un elemento esencial en el liberalismo que reivindica Javier Milei. El equilibrio fiscal innegociable, teniendo presente que el país ha estado en déficit desde hace muchos años. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno, también relacionado con lo anterior. 4, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar. 5, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva
simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. 7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, teniendo presente que en el país hay un sindicalismo bastante fuerte que no ha conducido más que a aumentar la informalidad en el trabajo. 9. Una reforma previsional que dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Y finalmente 10. La apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Estas 10 medidas adoptadas en el Pacto de Mayo se enmarcan en la posición abiertamente liberal del presidente de Argentina. Una posición que a grandes rasgos busca la reducción del tamaño y del poder del Estado, el empoderamiento de los ciudadanos como individuos y el equilibrio fiscal, y acabar además con normas laborales que no hacen más que generar la informalidad. En el marco de esta visión del gobierno de Javier Milei se ha declarado este año como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, que son los principios esenciales del liberalismo político, principios reivindicados por John Locke, el padre precisamente del liberalismo político. Vamos ahora a una pausa y continuamos con el análisis del llamado Pacto de Mayo. Seguimos en Informe Extra. Este martes 9 de julio, aniversario de la independencia de Argentina, el presidente Javier Milei y 18 gobernadores provinciales suscribieron el llamado Pacto de Mayo. Como hemos visto en el bloque anterior, para la suscripción de este compromiso de 10 puntos, primero Javier Milei escogió el 25 de mayo y luego el 9 de julio, fechas históricas de Argentina. En primer lugar, el inicio, fecha relacionada con la Revolución de Mayo, y en segundo lugar, la proclamación de la independencia de su país. Asimismo, analizamos los 10 puntos del Pacto de Mayo, entre los que destacan la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, una reforma laboral que acabe con la informalidad y fomentar también la explotación de los recursos naturales en las provincias del país. Bueno, un aspecto esencial en el gobierno de Javier Milei es el difundir un discurso político que no solamente queda en discurso, sino que es consecuente con sus ideas, pero que se basa principalmente en la promoción y la reivindicación de las ideas de la libertad, del liberalismo político. Y con respecto a este punto, y en específico a Argentina, tenemos que un aspecto esencial en el discurso político de Milei es la reivindicación de la figura política de Juan Bautista Alberdi. Y además de ello, en su discurso del Pacto de Mayo, Javier Milei señaló que el país requiere aplicar reformas, medidas probadamente eficientes, que en el caso de Argentina son las reformas fundamentadas en las ideas de Juan Bautista Alberdi. Veamos parte de las declaraciones de Milei al respecto. La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en donde el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y en una urgencia. No es la primera vez que después de años de guerras intestinas, representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para deponer las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden. Esto ya nos pasó en mayo de 1853, cuando 24 convencionales, en representación de las Provincias Unidas, se reunieron para sancionar nuestra primera Constitución y darnos así una ley común para todo el territorio nacional. Llevábamos más de 40 años de guerra, primero por la independencia,
pero después habíamos caído en 3 décadas interminables de guerra civil, donde nos habíamos matado a sablazo unos a otros. Estábamos al borde del abismo, al borde de desaparecer como nación. Pero gracias a la visión y el coraje de aquellos líderes y la convicción de los miles de hombres libres que lo siguieron, logramos adoptar una Carta Magna común, establecer las bases sobre las que construiríamos el nuevo orden y constituirnos como nación. Y lo hicimos tomando como faro las ideas liberales de nuestro máximo pensador nacional, Juan Bautista Alberdi, que nació en esta misma ciudad y cuyos restos yacen a pocas cuadras de aquí. Juan Bautista Alberdi es el principal referente argentino del liberalismo político del siglo XIX. Fue un abogado, economista, diplomático y político que, sobre todo, es conocido por ser el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853, aún vigente. Una constitución que permitió que Argentina se convirtiera en una de las principales economías del mundo entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en que las reformas del peronismo revirtieron esta situación, conduciendo al país a la gradual crisis económica y la pobreza. Ahora bien, además del Pacto de Mayo, tenemos que poco antes se dio la consolidación de otro triunfo político del gobierno de Javier Milei, y esto es la promulgación, por fin, finalmente, de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como la Ley Ómnibus, cuyo artículo primero señala lo siguiente, y cito: declárese la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año, delegándose en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley. Es decir, que el poder, que sin tener que pasar por el Poder Legislativo, Milei podrá aplicar durante 1 año sus reformas en temas en materia energética, administrativa, financiera y económica. Y esto constituye un triunfo para el gobierno de Javier Milei en vista de que la aprobación de esta norma ha tomado medio año. Desde el inicio de su gobierno ha estado buscando la aprobación de esta norma, y al margen de que se haya reducido de manera significativa buena parte de los artículos de esta ley, tenemos que por fin se ha logrado primero la aprobación en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado, luego vuelve a la Cámara Baja, donde finalmente es aprobada, y para terminar, el gobierno de Milei termina promulgándola poco antes del Pacto de Mayo. Bueno, como hemos podido apreciar, los discursos políticos y los símbolos son sumamente relevantes, y el gobierno de Javier Milei lo tiene bastante presente. Es por eso que, como lo señalamos en el bloque anterior, han declarado este año como el año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, principios esenciales del liberalismo político, y se ha buscado la suscripción del llamado Pacto de Mayo en fechas importantes en la historia argentina, determinantes, como una fecha, el 25 de mayo, una fecha relacionada con la Revolución de Mayo, y luego el 9 de julio, que es la fecha de la suscripción del Acta de Independencia en Tucumán. Estos símbolos se pueden sumar también al propio nombre de la Ley Ómnibus, que se denomina Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y esto nos remite a la idea de que el gobierno de Javier Milei estaría buscando de alguna forma liberar a los argentinos, ya no de un Estado, de una potencia extranjera que los oprime, sino de la propia estructura de su Estado, que gradualmente los ha ido empobreciendo. Y que además la única manera para empoderar a los argentinos como individuos es reducir el tamaño y el poder del Estado, también como forma de acabar con la llamada casta política. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la guerra de Ucrania. Seguimos en Informe Extra.
La última noticia importante en la guerra de Ucrania es el bombardeo ruso de un hospital infantil en el centro de Kiev. Vamos con el informe. Un ataque ruso destruyó el lunes un hospital infantil lleno de gente en el centro de Kiev, como parte de un bombardeo aéreo a gran escala que mató al menos a 20 personas en ciudades de toda Ucrania. Este acto de agresión prolongada y brutal por parte de Rusia muestra las consecuencias de su incursión violenta en Ucrania. Al menos 50 personas resultaron heridas en el ataque, según Igor Klimenko, jefe del Ministerio del Interior de Ucrania, quien advirtió que el número de víctimas probablemente aumentará. En Kiev, las autoridades locales informaron que al menos 9 personas murieron y otras 23 resultaron heridas. No estaba claro cuántas de las víctimas se encontraban en el hospital infantil Ojamint u otros lugares de la ciudad donde se reportaron incendios tras la caída de escombros de misiles derribados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que aún había personas atrapadas bajo los escombros del hospital infantil y que el número exacto de víctimas aún no se conoce. El ministro de Salud de Ucrania, Víctor Liashko, dijo que las unidades de cuidados intensivos, sala de operaciones y el departamento de oncología sufrieron daños significativos. La primera tarea del personal del hospital fue trasladar a los pacientes a otras instalaciones. Zelensky condenó el ataque al hospital afirmando que Rusia no puede alegar ignorancia sobre dónde vuelan sus misiles y debe ser plenamente responsable de todos sus crímenes. Hizo un llamado al mundo para que no permanezca en silencio ante esta atrocidad y vea claramente las acciones de Rusia. El ataque se produjo un día antes que los líderes de la OTAN se reunieran en Washington para una cumbre anual donde se esperaba anunciar planes para reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Rusia lanzó al menos 40 misiles de largo alcance a objetivos en toda Ucrania, causando daños en Dnipro, Kryvyi Rog, Slaviansk y Kramatorsk. Este ataque es un recordatorio impactante de la necesidad urgente de condenar y detener la agresión rusa que continúa causando sufrimiento incalculable a civiles inocentes. Este lunes, a plena luz del día, con misiles de largo alcance, el régimen de Vladimir Putin bombardeó diversos puntos en varias ciudades de Ucrania. Y en estos ataques ha destacado el bombardeo al principal hospital infantil del país, que se encuentra en el centro de Kiev. En estos bombardeos han fallecido al menos 38 personas y han dejado más de 180 heridos. Bueno, en consecuencia, con una guerra que es injustificada, al margen de meras excusas del régimen de Putin, tenemos que ahora se dan ataques también injustificados, que calificarían como crímenes de guerra. El Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, que es el tribunal que regula los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, tenemos que dentro de este estatuto, en su artículo 8, que regula los crímenes de guerra, encaja lo que acaba de hacer el gobierno de Putin. Concretamente, este artículo señala lo siguiente como crimen de guerra: dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares. Bueno, esto, como podemos apreciar, a todas luces, este ataque a un hospital infantil, a todas luces, es un crimen de guerra perpetrado por Putin, sobre quien ya pesa una orden de la Corte Penal Internacional, una orden de arresto, también por crímenes de guerra relacionados con menores de edad. Concretamente, esta orden contra Putin, esta orden de detención, es por la deportación de menores de edad ucranianos a territorio ruso. Por otra parte, con respecto al Estatuto de Roma, tenemos que, curiosamente, no está definido el crimen de agresión, que se entiende como toda guerra que se inicia sin intenciones de autodefensa. Y esto es lo que está haciendo Putin desde el 2022 con la supuesta excusa de acabar con el fascismo en Ucrania, como dijo al inicio de la guerra. Bueno, sin embargo, para que se considere un crimen para que exista una legítima defensa de todo Estado, esto tiene que enmarcarse en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
que reconoce el derecho de legítima defensa de todo Estado. Y con respecto a determinar si es que se trata de un crimen de agresión, el artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas señala que corresponde al Consejo de Seguridad determinar la existencia o no de una agresión o un crimen contra la paz. Y siendo que el gobierno de Vladimir Putin es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por tanto tiene poder de veto, de este modo se imposibilita señalar una resolución que señale que su gobierno es autor de crímenes de agresión, no regulados de manera específica en el Estatuto de Roma, pero que tienen antecedentes históricos, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio que se dan después de la Segunda Guerra Mundial para enjuiciar precisamente la guerra de agresión del Imperio del Japón y de la Alemania nazi. Ahora bien, con respecto al presidente de Ucrania, se ha pronunciado de manera contundente en su cuenta de X y ha señalado lo siguiente, y cito: debemos exigir responsabilidades a Rusia por sus actos terroristas y a Putin por ordenar los ataques. Cada vez que se intenta negociar la paz con él, Rusia responde con el ataque a viviendas y hospitales. Por eso solo podemos obligar a Rusia a que acepte la paz y solo podemos lograrlo junto con todos los que verdaderamente buscan la paz en el mundo. Para ello se necesita suficiente apoyo, determinación, una acción verdaderamente conjunta y una defensa hombro con hombro. Ucrania está iniciando actualmente una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU debido al ataque ruso a la infraestructura civil, incluido el hospital infantil. Rusia la guerra de Ucrania, al margen de que Ucrania se encuentre en desventaja, no se trata de potencias que sean equiparables militarmente, pero a grandes rasgos se trata de una guerra convencional. No se trata de la guerra de un Estado contra un grupo insurgente o un grupo terrorista, como por ejemplo en el caso de Hamás, que utiliza los hospitales, las escuelas y los templos para lanzar misiles, guardar material bélico e incluso utiliza a su población como escudos humanos. El caso del gobierno del Estado ucraniano es completamente diferente y esta agresión constituye a todas luces un crimen de guerra. Además de esto, tenemos que acciones como estas están generando pues, el respaldo de la comunidad internacional a Ucrania al mismo tiempo que Putin cada vez se ve más aislado, acabando pues, en la necesidad de tener simplemente el respaldo de casi todas las dictaduras y los regímenes antidemocráticos del mundo, todos estos adversos a las potencias democráticas que respaldan al gobierno de Volodymyr Zelensky. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.